Sean todos muy bienvenidos a tu nuevo programa Leer para Crecer. El día de hoy, como hemos venido haciendo, quiero llevarlos nuevamente al libro de El Camino a Cristo. El Camino a Cristo nos da la enseñanza de que solo en Él podemos encontrar la vida eterna y que si vamos a Cristo podemos llegar directamente al Padre, porque Él en su palabra nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En tu libro Camino a Cristo, hoy en la tercera parte encontramos un tema muy importante que es libre de toda culpa. ¿Quién de nosotros no se siente feliz cuando ha cometido un error, pero te absuelven de ese problema, de ese castigo que tiene que afrontar por llegar a cometer ese delito? Dice que nosotros hemos cometido el pecado de separarnos de Cristo Jesús. Y cuando nos separamos de Él, dice que el pecado está siempre a las puertas y nos separa de Él. Hay muchas personas que sienten el deseo de volver a Cristo. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron una vez la multitud cuando el Espíritu Santo había descendido en el Pentecostés y estaban allí los apóstoles predicando de la palabra de Dios, y ellos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a dar testimonio de todo lo que Él había hecho en sus vidas. Y la multitud pregunta: ¿qué debo hacer? Y entonces el apóstol Pedro le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero muchos llegan a sentir el arrepentimiento no como una cuestión de dolor y de desesperación por haber pecado, sino que sienten el dolor, el pecado es como por salirse o librarse de las consecuencias que el pecado da, que el pecado tiene. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El arrepentimiento lleva en sí la tristeza del pecado y el abandono de Él. Entonces, cuando tú sientes la necesidad de pedir perdón, hazlo de corazón. Dice que sentir en Él la tristeza que lleva el dolor del pecado. Cristo, cuando estaba en la cruz de Calvario, murió por nuestros pecados. Y vemos la historia de que Él sufrió amargamente por ese pecado que tú y yo hemos cometido, pero que en Él podemos encontrar perdón. Entonces sintamos el verdadero dolor que es el tener el arrepentimiento. Y no nos arrepintamos solamente por librarnos de las consecuencias de Él. Porque sí, muchas veces vamos y nos arrepentimos porque pecamos y sabemos que ese pecado tiene una consecuencia. Y nos arrepentimos, pero solamente por no pagar las consecuencias del pecado. Entonces, libres de toda culpa. ¿Quién nos libra de toda la culpa? Solamente Cristo Jesús es el que tiene el poder de librarnos de las culpas. Él es el único capaz de colocar en el corazón enemistad contra el pecado. Jesús es el único que puede colocar esa enemistad del corazón contra el pecado. Cuando vemos el pecado, entonces sentimos de que hemos pecado contra Cristo Jesús y sentimos ese dolor que es que el pecado hace en nuestras vidas. Entonces dice que Él es el único capaz de poner esa enemistad entre el pecado y nuestro corazón. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra pecaminosidad, es evidencia de que el Espíritu Santo está orando en nuestro corazón. Dijo Jesús: pero cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, cuando sintamos que hemos pecado, miremos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el dolor que Él padeció allí por el pecado que yo
he cometido. Entonces Cristo Jesús es el único que nos puede perdonar y salvar del pecado. Eso lo encontramos en la tercera parte del libro del Camino a Cristo. Y en la cuarta parte encontramos una conciencia tranquila. El apóstol Pablo dice: confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que seamos sanados. Confiesa tus pecados a Dios, quien es el único que puede perdonar, y las faltas unos a otros, y has ofendido a tu amigo o vecino, debes admitir tu falta, y es deber del ofendido perdonar con buena voluntad. Entonces pedir perdón a Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al herido pecaste contra su Creador. Y al herirlo, pecamos contra nuestro Creador. Cuando pecamos, herimos a nuestro semejante. Dice que Él es creación de Dios. Y no solamente herimos al hermano, al amigo, al familiar, no. Herimos también a Dios, porque Él es creación de Dios. Entonces, Él es el único que puede librarnos de todas las culpas. Un corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del valor del Calvario. Y como el hijo que se le confiesa a su padre, se siente verdaderamente arrepentido, traerá todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito: si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Ese texto lo encontramos en Primera de Juan 1:9. El apóstol Juan nos lleva a que sintamos en nuestro corazón el deseo de pedir a Dios. Dice: si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Pero sigue diciendo en San Juan 2:1: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando hayas pecado, sientas que en Cristo Jesús va a tener libertad de Él. Él es el único que puede darte una conciencia clara, una conciencia limpia, y tener en mente también lo que el salmista dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, mis hermanos y amigos, la invitación es para que sigamos leyendo, creciendo en Cristo Jesús, y allí podamos encontrar la paz y la felicidad. Que Dios nos bendiga.